Hola familia, bienvenido aquí una vez más a Preguntas que Transforman. Dios le bendiga ¿Cómo está, mucho. caballero? Mi hermano querido, hermano Lenio Cabrera. Mire, ¿cómo estuve? Bien. ¿Bien? Y eso que es difícil decir un nombre tan extraño como Lenio, No, pero es que... sí. ¿Les digo el segundo? No, dejémoslo no, a otro capítulo. Es mucho. eso puede crear una herida en mi corazón. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros como iglesia creemos muy poderosamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el Apocalipsis? Wow. Mire, yo sé que cuando uno nombra la palabra Apocalipsis, la gente inmediatamente la relaciona con miles de películas que les llaman de la línea apocalíptica, desastres naturales, terremotos, meteoritos cayendo y todo el asunto. Pero la palabra Apocalipsis, en la esencia, no tiene que ver con eso en sí. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y el Apocalipsis, si quisiéramos hacer como una idea de lo que revela, es el triunfo del bien sobre el mal. Amén. A los primeros cristianos el Apocalipsis les daba esperanza de que no siempre las cosas van a ser como las vemos, sino que en un momento Cristo y su reino va a imponerse sobre el reino impío en el cual nosotros vivimos, este mundo injusto. Wow. En Apocalipsis 1:1 dice, revelación de Jesucristo. Revelación. Para mí también es la historia final de la humanidad. La historia final de la humanidad. La victoria de Dios. La victoria de Dios. ¿Cierto? Por supuesto. Muchas personas se imaginan el futuro. No sé si alguno acá fue amante del cine o todo el asunto, pero muchos imaginan naves espaciales, robots, un montón de futuros. Pero poco se habla del futuro que en la Biblia aparece que es el que verdaderamente va a suceder. Lo que realmente va a pasar. Y realmente el final de la historia es muy similar al principio de la historia. Todo partió con Cristo. Amén. Y termina con Él. Él es el alfa, el comienzo de la historia, y Él es el omega, el final de la historia. Amén. La conclusión de la historia, alfa y omega. Y aquí en la segunda pregunta nos dice, ¿quién es el que vence al final? ¿Quién es el que vence al final? Y esto es muy importante, ¿eh? Mira, si tú estás del lado equivocado, claro que el Apocalipsis debería sembrarte cierto temor e inquietud. Si estás del lado de los que van a perder, porque en este momento, en el mundo, yo creo que tú lo percibes, amigo, hay una batalla entre el bien y el mal muy fuerte. Hay una batalla entre lo bueno y lo malo. Y lo que revela la Biblia, que al final de los tiempos es Cristo, su palabra y su evangelio, los que van a tener la victoria, los que van a vencer. Cristo es el Rey de Reyes, el vencedor y el que va a ganar la victoria. Y si tú estás del lado de Él, el Apocalipsis debería sembrarte esperanza, porque estás del lado del ganador. Amén. Pero si estás del lado del perdedor o del bando que va a perder, claro que debería generarte inquietud. Eso. Apocalipsis 19, versículo 11 dice, el que juzga y pelea con justicia. Amén. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que una persona me dijo, en esta tierra han pasado tantas cosas injustas, tantos crímenes sin resolver, tantos genocidios y cosas que no han tenido un justo juicio. No se ha hecho justicia de muchas cosas, pero la Biblia promete que al final del tiempo Dios va a hacer justicia y va a dar a cada uno conforme a sus obras, como dice la Biblia. En este momento Dios nos invita a acercarnos a Él para que Él sea nuestro Salvador. Así es. Pero al final del tiempo Él va a ser el juez de toda persona, de todo hombre. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en esta tierra de injusticia se va a hacer justicia. Aquí en la pregunta número 3 habla algo de eso. ¿Qué pasará con los que creen en Jesús? Bueno, aquí viene algo muy lindo. Todo trabajo tiene su recompensa. Fíjate que este trabajo, amigo, del Evangelio, no es un trabajo quizás muy masivo, que seas tan bien remunerado ni ninguna cosa de esa. Es un trabajo muchas veces que
que se hace con dificultad, con dolor, con desprecio. Rechazo. Mucha gente rechaza el mensaje de Cristo, mucha gente se burla de nosotros los cristianos, pero al final de la jornada, este es el trabajo mejor pagado del mundo. No hay mejor recompensa ni mejor pagador que Dios. Dios le paga muy bien a sus obreros, le paga muy bien a los suyos, y la recompensa que le espera a aquellos que sirven a Cristo y que aman su nombre es inmensa. Es vivir eternamente. Vivir eternamente. ¿Qué mayor recompensa que esa? Maravilloso. La eternidad. La eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima. Yo sé que ustedes, los que nos están escuchando en sus casitas, con su familia, han llorado, quizás han sufrido desprecio, lo que también pasó Jesús. Pero como dijimos anteriormente, Dios nos tiene preparado algo hermoso, que es la eternidad, ¿verdad? Este mundo es un mundo de... La vida tiene muchas lágrimas, muchas. Hay momentos amargos, hay momentos difíciles. Y Él promete que va a consolar, enjugar, hacer esto. Enjugar las lágrimas. Y los que han sufrido más y los que han llorado más por causa de Cristo, Él se va a tomar mucho más tiempo con ellos en enjugar sus lágrimas y su dolor. Así que una promesa muy hermosa. Es muy hermosa. Sí. Pregunta número 4. ¿Debemos tener miedo del fin? Por supuesto. Yo pienso que el miedo viene de la incertidumbre. Claro. De la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pero tú, cuando lees el Apocalipsis, te revela realmente qué va a pasar, y lo más importante, te revela cómo prepararte para ese momento, porque Dios promete que a los suyos los va a cuidar. Así es. A los suyos los va a guardar. Cuando vino el momento del diluvio, que es quizás lo más similar a un apocalipsis que vivió esta tierra, que fue el diluvio universal, donde las aguas cubrieron la tierra, Dios preparó un hombre. Lo preparó, Él preparó un arca para salvar a él, los suyos y muchos animales. Y el corazón de Noé, más que temeroso, estaba esperanzado de que Dios le iba a cuidar cuando llegara el momento. Y si tú te aferras a Dios, te acercas a Cristo, te conviertes a Él, no tienes nada que temer, porque Él te va a cuidar, Él te va a guardar. Nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es Jesús. Él envió a Jesús para que nosotros seamos salvos. Amén. Amén. Dice: la paz os dejo, en Juan capítulo 14, 27. Amén. Muchas veces también nosotros, como decía la pregunta, ¿debemos tener miedo del fin? ¿Debemos tener miedo? Si tú tienes miedo en tu corazón, revísate, escanéate, haz un checklist, decir, a ver, estoy bien en esto, estoy mal en esto, pero si tú ves que estás mal, y esto es una enseñanza para todos, si tú ves que estás mal, en algo estás fallando y lo haces continuamente, un pecado continuamente, es necesario que te vuelvas a Cristo. Es necesario, porque eso es lo que trae el miedo. Tus conductas que no son buenas hacen tener miedo de la salvación. Pero cuando tú reconoces, ese miedo se va. ¿Por qué? Porque tú reconociste tu pecado y te volviste a Cristo, ¿verdad? Amén. Así que Amén. Ahí es cuando viene la paz que Él nos dejó. Nos dejó la Amén. paz, y quizá uno de los miedos que la misma Biblia dice, que el hombre vive esclavizado todo el tiempo por el miedo a la muerte. Miedo a la muerte. El miedo a la muerte esclaviza, te da que pensar. Y el Apocalipsis siempre se relaciona con eso. La muerte. Con la muerte, con la destrucción. Pero la Biblia dice que Cristo nos libera del temor a la muerte. Amén. Como decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Él estaba tan tranquilo, Dios le daba tanta paz, que para él morir Era vivir. o vivir, decía, bueno, si muero, qué bien, estoy con Cristo. Amén. Y si no muero, también qué bueno, porque voy a trabajar para Él. Que el Señor impregne tu corazón de esa visión, de esa tranquilidad. Vamos con la última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Sí. Dice, ¿cómo prepararnos para el fin? Wow. Si alguien nos está escuchando en su casita y quizás necesitaba esta pregunta, ¿cómo prepararnos? Porque créame que estamos a las puertas del fin. Yo lo puedo sentir, que somos la última generación. ¿Cómo te puedes preparar para el fin?
lo más importante para estar listo es tener a Cristo en tu vida, en tu corazón. En el tiempo del diluvio, la salvación era un arca. En este tiempo la salvación es una persona, Cristo. Esa es el arca, esa es la seguridad, esa es la preparación. Entrégate a Cristo, empápate de Cristo. Como hablábamos el día martes, escóndete. Este año, escóndete en Cristo. Refúgiate en Él. Mucha gente se esconde y se refugia en muchas cosas, pero este año refúgiate en Cristo. Escóndete debajo de sus alas, debajo de sus brazos, y vas a estar preparado para ese momento. Amén. Para el momento del fin. Mateo capítulo 24, versículo 44. ¿Estás también vosotros preparados? Aquí una vez más nos dice que nos preparemos. ¿Cómo nos preparamos? En oración, en ayuno, en búsqueda, en amar. No dejemos de amar en estos tiempos, que también la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Así que tengamos ojo con eso. Usted en su casa tenga mucho ojo de que no se enfríe el amor por las personas, ¿verdad? También la Biblia dice que en los últimos días no va a haber afecto natural. ¿Qué es lo que es afecto natural? Son esos afectos que uno por naturaleza tiene, el afecto a los hijos, a los padres, esas cosas que son por naturaleza. Amar a tus padres es algo que por naturaleza debería estar ahí. Amar a tus hijos, pero en los últimos días todas estas cosas que deberían ser normales van a dejar de serlo, van a empezar a enfriarse, y la única manera de huir del frío es acercarse al calor. Eso. Mira, parece muy lógico, y no hay nada que dé más calor al alma que la presencia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo. Acércate a Dios y vas a tener fuego en tu corazón, y vas a tener amor para con las personas. Amor para tu familia, amor para tus hijos, amor para ti mismo, porque la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícilmente vas a amar a tu prójimo si no aprendes a amarte a ti mismo. Son cosas que van de la mano, unidas. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Si por primera vez nos estás escuchando, para este mundo hay un fin, pero no seas parte. Te invitamos a que no seas parte de este mundo, porque para ellos, que están en el mundo, será un fin, pero para nosotros hay una vida eterna. Así que te invito a creer en el nombre de Jesús y a recibir a Cristo en tu corazón. Amén. Que este estudio te haya bendecido, y cree con la esperanza de que Jesús va a volver victorioso por tu vida, por tu familia, por todos los que te rodean. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos da esperanza. Ayúdanos a vivir cada día parándonos para ti, para tu venida, con fe y amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.